Dicen que hay lugares en este mundo donde la muerte no es el final. Lugares donde el sufrimiento humano ha dejado cicatrices que nunca sanan. Hoy te llevaré a uno de esos sitios, un lugar tan oscuro que incluso décadas después de su cierre sigue causando escalofríos. El sanatorio de Waverly Hills. Un sanatorio donde más de 63.000 personas encontraron su final y, según muchos, algunas de ellas nunca se fueron. Espíritus atrapados en este mundo y el siguiente, sombras que se mueven en la oscuridad y lamentos que aún resuenan en sus pasillos vacíos. Pero no es solo una leyenda. Lo que sucede en este lugar ha sido captado por cazadores de fantasmas y testigos. Hoy, tú serás el juez de si estos fenómenos son reales o simples historias para asustar. Así que dime, ¿te atreverías a caminar por estos pasillos? Quédate hasta el final para descubrir los secretos más oscuros de Waverly Hills y deja en los comentarios si crees en lo paranormal. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora, porque lo que viene te dejará sin aliento. A principios del siglo XX, el mundo se encontraba bajo la amenaza de una epidemia imparable. Una enfermedad que se propagaba sin discriminación, llevándose vidas sin previo aviso. La tuberculosis. En aquellos años, esta enfermedad no solo llenaba de miedo los hogares, sino que condenaba a las víctimas a un sufrimiento lento y doloroso, mientras sus pulmones colapsaban lentamente con cada respiración que intentaban tomar. En 1910, en las afueras de Louisville, Kentucky, se levantó una construcción destinada a luchar contra este mal. Un sanatorio. No un hospital común, sino una fortaleza aislada en lo alto de una colina, alejada de la civilización. Este lugar sería conocido como el sanatorio de Waverly Hills. El aislamiento no era casual. En ese tiempo, la tuberculosis no tenía cura y el único tratamiento disponible era algo llamado aire fresco y descanso. Los médicos creían que la mejor forma de combatir la enfermedad era alejando a los infectados del resto de la población. Así, Waverly Hills se convirtió en un refugio, o mejor dicho, en una prisión, donde los pacientes luchaban día a día por su vida, bajo la vigilancia de un personal médico que no podía ofrecerles más que tiempo. Waverly no era simplemente un hospital, sino un pequeño mundo por sí mismo, con su propio código postal, almacenes e incluso una granja para alimentar a los enfermos. El sanatorio fue diseñado para ser autosuficiente. Nadie entraba y nadie salía. Si llegabas a Waverly, sabías que estarías allí por un tiempo indefinido, o tal vez para siempre. Al principio, el sanatorio solo albergaba a decenas de pacientes, pero a medida que la epidemia avanzaba, el edificio fue ampliado. Pronto los pasillos comenzaron a llenarse de más y más camas, y el aire de Waverly Hills se cargó de desesperación. Se decía que al caminar por los pasillos, el eco de las toses y los susurros de los moribundos creaban una atmósfera opresiva, como si la misma enfermedad se arrastrara por los rincones oscuros. Sin embargo, no era solo la tuberculosis lo que afectaba a los pacientes de Waverly Hills. La soledad y la desesperanza comenzaban a pesar tanto como la propia enfermedad. Mientras algunos pacientes experimentaban breves mejorías, otros sucumbían, rodeados por la angustia de ver a sus compañeros morir uno tras otro. Los médicos, a pesar de sus limitados recursos, hacían lo que podían, pero los tratamientos de la época eran tan crueles como ineficaces. Procedimientos como la neumotórax, donde los pulmones de los pacientes eran colapsados deliberadamente, o la toracoplastia, una operación brutal que removía costillas para permitir una mejor expansión pulmonar, eran intentos desesperados por combatir el mal.
Muchos no sobrevivían a estos tratamientos, convirtiendo las salas de operación de Waverly en verdaderas cámaras de tortura. El sanatorio, que al principio fue visto como una esperanza, pronto se transformó en una especie de antesala de la muerte. Cientos de personas morían cada año, pero nadie, fuera de sus muros, debía saber cuán mortal era realmente. Fue entonces cuando se creó una de las características más macabras de Waverly Hills: el túnel de la muerte. A medida que el número de muertos crecía, los cuerpos eran discretamente llevados por un túnel subterráneo que conectaba el hospital con las afueras. Por ese túnel, que se extendería por 150 metros bajo tierra, los cuerpos eran transportados fuera de la vista de los pacientes vivos, en un esfuerzo por evitar que el miedo a la muerte creciera aún más entre los enfermos. La colina de Waverly se convirtió en un lugar donde la esperanza y la desesperación convivían. Un sitio aislado del mundo, donde si entrabas, nunca sabías si volverías a salir con vida. Y aunque la tuberculosis eventualmente encontró una cura, el sanatorio de Waverly Hills siguió siendo un lugar marcado por el sufrimiento, la muerte y el misterio. Al caminar por los pasillos desolados de Waverly Hills, uno no puede evitar sentir que está siendo observado. Hay algo en la atmósfera, algo que va más allá de la simple soledad. Como si el mismo edificio estuviera vivo, acechando en cada esquina. Para muchos, la verdadera inquietud no radica en los gritos lejanos que algunos afirman haber escuchado, ni siquiera en los recuerdos de los miles que murieron aquí. No. Lo que realmente hiela la sangre de quienes han visitado este lugar son las sombras. Hablar de sombras puede sonar simple. Todos hemos visto una sombra moviéndose en la noche o en una habitación mal iluminada. Pero lo que sucede en Waverly Hills no tiene una explicación tan sencilla. Durante décadas, visitantes, empleados y cazadores de fantasmas han informado de presencias oscuras que parecen deslizarse por los pasillos. Figuras humanoides que se mueven en silencio, siempre justo en el límite de la visión. Se cuentan historias de quienes, al recorrer los largos corredores vacíos del sanatorio, sintieron que algo no estaba bien. Dicen que los pasillos, oscuros y silenciosos, parecen cobrar vida propia cuando cae la noche, como si los ecos de los pacientes que una vez habitaron el lugar se hubieran materializado en estas sombras, condenados a vagar sin descanso. Una de las áreas más perturbadoras es el conocido Body Shot, o túnel de la muerte, un túnel subterráneo que fue utilizado para transportar los cuerpos de los fallecidos fuera del hospital. Pero hoy, este túnel se ha ganado una fama aún más aterradora. Muchos aseguran que al entrar, la oscuridad se convierte en algo más palpable. Algunos afirman haber visto sombras moverse rápidamente por el túnel, como si alguien o algo estuviera vigilándolos desde las profundidades. Estas sombras no parecen tener forma definida, pero lo más desconcertante es su comportamiento. No son simples sombras estáticas que permanecen en un rincón oscuro, sino que parecen seguir a las personas que recorren el lugar. Muchos testigos han descrito las mismas experiencias. Empiezas a caminar por el pasillo, sintiendo que estás solo, hasta que de repente algo se mueve en la oscuridad, justo a tu lado, deslizándose silenciosamente por las paredes. Uno de los relatos más impactantes proviene de un ex empleado de mantenimiento del sanatorio. Un hombre que, como parte de sus rutinas, realizaba rondas nocturnas por el edificio. Una noche, mientras caminaba por el segundo piso, vio lo que describió como una figura oscura al final del pasillo. Era alta, indistinta, y parecía observarlo. Pensando que era otro empleado, el hombre llamó, pero no recibió respuesta. Avanzó hacia la figura, pero ésta desapareció de repente, o al menos eso pensó. No había girado en ninguna esquina, ni entrado en una habitación. Simplemente se desvaneció en el aire. Pero lo que realmente lo inquietó fue lo que ocurrió después. Al darse la vuelta para irse,
sintió que algo lo seguía, una presencia que no podía ver, pero que claramente podía sentir. Fue la última vez que trabajó en Waverly Hills. Historias como esta son comunes entre aquellos que han trabajado o visitado el sanatorio. Las sombras parecen tener una conexión con la energía del lugar, como si absorbieran la desesperación y el sufrimiento que impregnaron los muros durante tantos años. Algunos creen que estas entidades oscuras son los espíritus de los pacientes que murieron aquí, atrapados en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Otros, más escépticos, sugieren que es simplemente el efecto psicológico de estar en un lugar tan cargado de historia y muerte. Sin embargo, incluso los más escépticos tienen dificultades para explicar algunos de los fenómenos más perturbadores. Un equipo de cazadores de fantasmas capturó en vídeo algo que ha dejado a muchos sin palabras. Mientras investigaban el tercer piso, un área especialmente activa en cuanto a avistamientos, lograron captar una figura oscura moviéndose rápidamente de un lado a otro del pasillo. No era una sombra proyectada por ellos ni por sus linternas, sino una entidad separada que parecía moverse con inteligencia, casi desafiándolos a seguirla. Las sombras de Waverly Hills parecen tener una intención. No son simples fenómenos paranormales, parecen observar, seguir e incluso esperar. Y lo más inquietante de todo es que una vez que las ves, es casi seguro que no será la última vez. Muchos visitantes han afirmado que incluso después de abandonar el sanatorio, sienten que algo los sigue, una sombra que se esconde en la oscuridad y está siempre al acecho. El sanatorio de Waverly Hills no es solo un edificio vacío que se ha ganado su lugar en las historias de lo paranormal por sus macabros antecedentes. Detrás de cada ladrillo y cada ventana rota, hay algo más que parece haberse quedado atrás. Algo que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Y es en los pasillos oscuros y abandonados de este lugar donde las apariciones y las leyendas cobran vida, alimentando los miedos más profundos de quienes se atreven a visitarlo. A lo largo de los años, Waverly Hills ha sido testigo de incontables reportes de fenómenos inexplicables. Quizá el más famoso de ellos es el de la habitación 502. Este cuarto, situado en el 5º piso, es el epicentro de varias de las leyendas más escalofriantes del sanatorio. Aquí, según cuentan, ocurrieron tragedias que dejaron una marca imborrable en el edificio. La leyenda más conocida habla de una enfermera que trabajaba en Waverly Hills durante los peores años de la epidemia de tuberculosis. En aquel entonces, el 5º piso era utilizado como área de tratamiento para los pacientes más graves. Y la atmósfera en esa ala del edificio era sofocante, cargada de miedo y desesperación. Se dice que esta joven enfermera, abrumada por las condiciones del lugar, tomó una decisión fatal. Se colgó en la misma habitación 502, dejando su cuerpo balancearse en el aire. Y desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso. Los visitantes de Waverly Hills aseguran que al acercarse a la habitación 502, el aire cambia. La temperatura desciende bruscamente y muchos han reportado sentir una opresión en el pecho, como si una presencia invisible los observara desde la penumbra. Otros aseguran haber visto la figura de una mujer, vestida con un uniforme de enfermera antiguo, de pie en la ventana, mirando hacia afuera. Y lo más inquietante, quienes han entrado en la habitación han afirmado escuchar susurros suaves, como si alguien estuviera llorando en la oscuridad. Pero la habitación 502 no es el único lugar donde se manifiestan los ecos del pasado. A lo largo de los pasillos hay otra aparición que ha dejado una huella imborrable en quienes lo han encontrado. El espíritu de un niño conocido como Timmy. Este joven, que falleció en el sanatorio a una edad temprana debido a la tuberculosis, parece haberse quedado en el lugar, atrapado entre dos mundos. A diferencia de otras presencias en Waverly Hills, Timmy no genera el mismo miedo, pero su tristeza es palpable. Una de las manifestaciones más comunes de Timmy es su pelota roja. Cazadores de fantasmas y visitantes han visto cómo la pelota aparece rodando por los pasillos, como si fuera lanzada por manos invisibles.
Algunos incluso han dejado pelotas en ciertos puntos del sanatorio, solo para verlas moverse de manera inexplicable momentos después. Quienes han sentido su presencia aseguran que es como si Timmy solo estuviera buscando a alguien con quien jugar, perdido y solo en un lugar lleno de dolor. La figura de Timmy ha sido vista en múltiples ocasiones, pero siempre de manera fugaz. Los testigos aseguran que al caminar por ciertos pasillos del sanatorio pueden ver a un niño pequeño asomarse desde las esquinas, observándolos curiosamente antes de desaparecer en la penumbra. Su risa infantil, aunque aparentemente inofensiva, resuena con un eco sombrío en un lugar donde solo queda el recuerdo del sufrimiento. El tercer piso es otro punto caliente de actividad paranormal. Este piso es conocido por las múltiples figuras sombrías que parecen acechar en sus pasillos. A lo largo de los años, decenas de personas han informado haber visto figuras oscuras, humanoides, que se mueven en el rabillo del ojo. Pero lo más inquietante es que estas sombras no son meras siluetas. Según los relatos, parecen tener inteligencia propia, moviéndose deliberadamente para evitar ser vistas de frente, como si jugaran con los visitantes. Algunos creen que estas sombras son los espíritus de antiguos pacientes o empleados del sanatorio, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Otros piensan que estas figuras oscuras son manifestaciones más siniestras, algo más allá de los fantasmas, tal vez entidades que se alimentan del dolor y la desesperación que aún impregnan los muros de Waverly Hills. Uno de los relatos más inquietantes sobre estas sombras proviene de un grupo de investigadores paranormales, que una noche, mientras recorrían el tercer piso, sintieron una presencia detrás de ellos. Al girarse, vieron claramente una figura oscura que los observaba desde el fondo del pasillo. Pero lo más aterrador no fue verla, sino la velocidad con la que desapareció. En cuestión de segundos, la figura se desvaneció por completo, dejando tras de sí una sensación de frío que heló el alma de los investigadores. Los testimonios de apariciones no se detienen ahí. Muchos también han informado escuchar los ecos de gritos provenientes de las habitaciones vacías, especialmente en las salas donde se encontraban los pacientes más enfermos. Gritos de agonía, como si los espíritus de aquellos que sufrieron en vida aún no pudieran encontrar la paz. El sanatorio de Waverly Hills es un lugar donde el pasado se niega a quedarse atrás. Las apariciones y las leyendas que rodean este lugar son más que simples historias contadas para asustar. Son experiencias vividas por aquellos que se han atrevido a caminar por sus pasillos y enfrentar lo que quizás nunca debió ser perturbado. Durante décadas, Waverly Hills ha sido un imán para investigadores paranormales de todo el mundo. Este sanatorio, testigo de la muerte y el sufrimiento de miles de personas, guarda dentro de sus muros más que simples historias de tragedia. Las energías que aún residen en su interior parecen manifestarse de maneras imposibles de ignorar. Los ruidos inexplicables, las sombras que se mueven sin una fuente de luz y las presencias fantasmales que acechan en sus pasillos han hecho que numerosos equipos de investigadores se aventuren a documentar lo imposible. Desde los años 90, cuando el sanatorio fue reabierto para investigaciones paranormales, docenas de equipos han pasado noches enteras dentro de Waverly Hills, armados con lo último en tecnología paranormal. Estos cazadores de fantasmas se han enfrentado a lo desconocido, registrando pruebas impactantes que desafían cualquier explicación racional. Uno de los dispositivos más utilizados en estas investigaciones es la cámara infrarroja, capaz de detectar movimientos en la más absoluta oscuridad. En múltiples ocasiones, los equipos han capturado imágenes de figuras humanoides moviéndose rápidamente por los pasillos, figuras que no estaban presentes en el momento de la grabación. Estas sombras, aunque fugaces, parecen tener una consistencia física, desplazándose a una velocidad casi imposible de seguir con la vista humana. En una de las investigaciones más famosas, un equipo de renombrados cazadores de fantasmas capturó una de las manifestaciones más claras que se han registrado en Waverly Hills. Mientras exploraban el tercer piso, conocido por su intensa actividad paranormal, una figura oscura apareció al final del pasillo. Lo que sorprendió al equipo fue que la figura no parecía simplemente moverse de un lado a otro, parecía observarlos. Cuando uno de los investigadores intentó acercarse,
la figura desapareció instantáneamente, dejando solo un frío intenso en el aire y una sensación de ser observado desde la oscuridad. Este tipo de encuentros no son aislados. Durante años, equipos de todo el mundo han registrado eventos similares: puertas que se cierran solas, luces que parpadean sin razón aparente y, lo más desconcertante, voces. El uso de grabadoras de voz, o EVP, fenómenos de voz electrónica, ha sido fundamental para captar lo que muchos creen que son los ecos de las almas que aún vagan por Waverly Hills. Uno de los eventos más inquietantes registrados en Waverly Hills ocurrió durante una investigación nocturna en la zona de los antiguos quirófanos. Un equipo, al hacer una serie de preguntas a lo que creían que eran entidades del lugar, obtuvieron respuestas claras a través de una grabadora EVP. Al reproducir la cinta, se escucha una voz ronca y débil diciendo: «No me dejen aquí». Lo más escalofriante fue que ninguno de los investigadores había escuchado nada en el momento de la grabación. La voz solo se hizo presente en la cinta. Este tipo de fenómeno ha hecho que muchos se pregunten si las almas de los que fallecieron en Waverly Hills están atrapadas en el lugar, incapaces de cruzar al otro lado. Algunos investigadores han teorizado que la combinación de sufrimiento, miedo y muerte que impregnó el sanatorio durante los peores años de la tuberculosis ha creado una especie de energía residual que alimenta las manifestaciones paranormales. Además de las grabaciones de EVP, el uso de dispositivos como la Spirit Box ha dejado lugar a intercambios directos con lo desconocido. Este aparato, que utiliza barridos de frecuencias de radio para captar posibles voces, ha sido testigo de respuestas perturbadoras. En una sesión realizada en el 5º piso, un investigador preguntó si había alguien presente. La respuesta, a través de la Spirit Box, fue clara: «Ayúdame». La voz, que sonaba desesperada, coincidía con las leyendas de los pacientes que fueron aislados en este área del hospital, muchos de los cuales murieron solos y sin esperanza. Pero no todas las manifestaciones en Waverly Hills son tan claras. A menudo los investigadores se han encontrado con lo que se conoce como energías inteligentes. Estas no son simples ecos del pasado, sino presencias que parecen interactuar directamente con el entorno y los visitantes. En una investigación llevada a cabo en el 4º piso, un equipo utilizó un detector de movimiento para tratar de captar cualquier entidad presente. Sorprendentemente, el detector comenzó a sonar sin motivo aparente, como si algo invisible estuviera caminando a su alrededor. Cuando intentaron seguir esa presencia, el detector dejó de sonar de repente, pero el aire se tornó frío y pesado. El túnel conocido como el Body Chute ha sido otro de los lugares más investigados. Este túnel, que sirvió para transportar los cuerpos de los fallecidos durante la epidemia, es famoso por sus energías inquietantes. Equipos que han descendido por el túnel han reportado sensaciones intensas de ser observados, además de haber captado ruidos que van desde susurros hasta gritos desgarradores. Lo más perturbador es que en varias ocasiones las grabadoras de sonido han captado lo que parece ser el eco de pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo por el túnel detrás de los investigadores, solo para desaparecer en el aire. Para muchos, estos eventos son prueba irrefutable de que Waverly Hills no es un lugar vacío. La combinación de tecnología y testimonios ha hecho que este sanatorio sea uno de los sitios más documentados en cuanto a actividad paranormal se refiere. Las cámaras han captado figuras que no deberían estar ahí. Los micrófonos han registrado voces imposibles y los propios investigadores han sentido en carne propia la presencia de lo inexplicable. Uno de los testimonios nos cuenta: «Nunca había sentido algo tan fuerte como lo que sentí en Waverly Hills. Caminábamos por el 3er piso cuando de repente sentí un frío intenso, como si alguien estuviera justo a mi lado. Al darme la vuelta, vi una sombra moverse por el pasillo, y aunque corrimos hacia ella, no había nada. Es una sensación que no puedo explicar. Es como si el lugar te observara, como si las paredes mismas estuvieran vivas».
Las investigaciones paranormales en Waverly Hills continúan, pero ninguna ha logrado dar respuestas definitivas. El misterio sigue latente y las entidades que habitan el sanatorio parecen estar siempre listas para manifestarse, recordando a todos que este lugar, donde tantas vidas fueron segadas, sigue vivo de alguna manera. Lo que queda claro es que quienes entran en Waverly Hills nunca salen siendo los mismos. Hoy el sanatorio de Waverly Hills sigue en pie, desafiando el tiempo y al olvido. A simple vista, sus desgastadas paredes, ventanas rotas y techos corroídos cuentan la historia de décadas de abandono y deterioro. Pero quienes lo visitan aseguran que lo que se ve en el exterior es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre en su interior. Para muchos, Waverly Hills no es solo un edificio vacío, es un portal hacia un pasado oscuro que se niega a desaparecer. Después de su cierre definitivo como sanatorio en 1961, Waverly Hills pasó por diferentes manos y fue utilizado para distintos propósitos. Desde un asilo hasta proyectos de restauración fallidos. Este lugar parecía estar condenado a ser una reliquia del pasado. Sin embargo, su fama como uno de los sitios más embrujados del mundo comenzó a crecer, atrayendo la atención de aficionados a lo paranormal, curiosos y eventualmente de aquellos que buscan revivir su historia. A lo largo de los años, los propietarios actuales del sanatorio de Waverly Hills han permitido que el lugar sea accesible a visitas guiadas, especialmente de aquellos interesados en lo paranormal. Cada año miles de personas llegan desde todas partes del mundo para experimentar de primera mano los misterios que envuelven este antiguo hospital. Para algunos es una oportunidad de explorar un edificio cargado de historia, pero para otros es un intento por encontrar respuestas a lo inexplicable. Hoy en día, Waverly Hills se ha convertido en un destino turístico conocido por sus recorridos paranormales. Cada noche, aquellos lo suficientemente valientes pueden caminar por los pasillos donde, según cuentan, las sombras todavía se mueven y las voces de los pacientes aún resuenan en la distancia. Desde el cuarto de Timmy, donde los visitantes dejan pelotas para invocar su presencia, hasta la infame habitación 502, donde la leyenda de la enfermera suicida sigue viva, Waverly Hills es un recorrido por las leyendas vivientes de la historia. Uno de los sitios más populares entre los visitantes sigue siendo el túnel de la muerte, conocido como el Body Chute. Durante los días más oscuros de la epidemia de tuberculosis, este túnel fue utilizado para transportar los cadáveres de los pacientes fallecidos, lejos de la vista de los demás. Hoy en día, el túnel es uno de los lugares donde los cazadores de fantasmas reportan las experiencias más intensas. Ecos de pasos, susurros y, en ocasiones, lo que parecen ser gritos distantes han sido capturados por investigadores paranormales, que aseguran que el sufrimiento de los muertos aún resuenan en el aire pesado de este pasaje. A pesar de las condiciones ruinosas del sanatorio Waverly Hills, ha atraído la atención de innumerables programas de televisión dedicados a lo paranormal, como Ghost Adventures, Ghost Hunter y otros. Estos equipos han traído consigo tecnología avanzada, cámaras de visión nocturna, grabadoras de EVP y detectores de movimiento. Lo que han registrado en las oscuras entrañas del edificio es, según ellos, una de las evidencias más convincentes de actividad paranormal en cualquier lugar del mundo. Pero no solo los programas televisivos han captado lo inexplicable. Visitantes comunes, armados solos con teléfonos móviles, han capturado imágenes y sonidos que escapan a cualquier explicación lógica. Algunos aseguran haber visto figuras humanas en los pasillos o en las ventanas del edificio, sombras que parecen moverse con vida propia, y muchos otros han registrado voces que los llaman por su nombre o que simplemente susurran en el aire, creando una sensación de inquietud que acompaña a los visitantes mucho después de que se vayan. Sin embargo, a pesar del estado de deterioro del lugar, los propietarios actuales han lanzado varios proyectos de restauración para preservar el edificio y su historia. El objetivo es proteger el sanatorio no solo como un sitio de interés histórico y cultural, sino también
como un testimonio de la lucha contra la tuberculosis y el dolor de quienes fallecieron en sus muros. Hoy en día, las visitas guiadas paranormales ayudan a financiar estos esfuerzos, permitiendo que Waverly Hills siga existiendo como un lugar donde el pasado y el presente coexisten de manera inquietante. Waverly Hills no solo es un monumento al sufrimiento del pasado, sino también un faro para los entusiastas de lo sobrenatural. A lo largo de los años se ha convertido en un destino único, un lugar que atrae tanto a historiadores como a los más intrépidos cazadores de fantasmas. Hoy el sanatorio de Waverly Hills es un testigo mudo del pasado y una ventana hacia lo desconocido. Para muchos es simplemente un edificio en ruinas, pero para otros es un lugar donde las historias aún se cuentan en susurros y donde las almas perdidas parecen haberse quedado atrás, esperando, observando, acechando. El sanatorio de Waverly Hills es mucho más que un vestigio del pasado. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde las historias trágicas de aquellos que sufrieron y perecieron dentro de sus muros continúan resonando. Algunos dicen que las almas perdidas aún deambulan por sus pasillos, esperando encontrar paz. Otros creen que el edificio guarda secretos que nunca seremos capaces de desvelar completamente. Lo que es innegable es que Waverly Hills sigue siendo un enigma que atrae a todos los que buscan respuestas más allá de lo visible. Ahora te pregunto a ti, ¿te atreverías a caminar por sus pasillos oscuros? ¿Te enfrentarías a lo desconocido dentro de este monumento al misterio? Si crees en lo paranormal o simplemente te fascina lo inexplicable, Waverly Hills sigue siendo un lugar donde lo imposible parece tomar forma. Pero para entender su verdadero alcance, tendrías que experimentarlo tú mismo. Si te ha impactado la historia de Waverly Hills y quieres conocer más lugares cargados de misterio y leyendas, no olvides suscribirte al canal. Aquí te sumergiremos en los enigmas más oscuros y aterradores del mundo. Dale un like si te ha gustado este vídeo y déjanos tu comentario sobre qué otros lugares paranormales te gustaría que exploráramos. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo vídeo, donde exploraremos otro rincón oscuro de la historia que sigue escondiendo sus secretos. ¿Quién sabe qué podríamos encontrar en nuestra próxima parada? Tal vez algo más que una simple historia.